Ucrania recibió los primeros aviones de combate F-16 que reclama desde hace más de 2 años para hacer frente a la invasión rusa. Estos aviones son considerados como uno de los elementos más valiosos de la extensa lista de material militar que Kiev había solicitado a sus aliados occidentales. Destacan por su precisión, velocidad y alcance. Pero la Casa Blanca debía autorizar su entrega, aunque fueran propiedad de otros estados, ya que estos aviones son de fabricación estadounidense. Dar el visto bueno ha tomado tiempo por el temor a que ese envío provocase una escalada en el conflicto. A menudo tuvimos como respuesta «eso es imposible», pero perseguimos nuestra ambición, nuestras necesidades de defensa. Y ahora es una realidad. Están en nuestros cielos, tenemos F-16 en Ucrania. Para profundizar en esta materia nos acompaña Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid, y Ricardo Marquina, periodista también en Madrid. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, escuchábamos las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. ¿Por qué esa obsesión del mandatario ucraniano con estos aviones? ¿Cuáles son las cualidades de los F-16? Bueno, realmente desde mi punto de vista no es una obsesión, es una necesidad vital, teniendo en cuenta, al menos teóricamente, la superioridad aérea que tiene Rusia con respecto a la fuerza aérea ucraniana. En estos últimos tiempos lo que se ha comprobado es que ni aun así Rusia ha conseguido el dominio total del espacio aéreo. Luego cabe pensar que ahora, con el suministro de esos aviones estadounidenses F-16, Ucrania está en mejores condiciones para poder hacer frente a esa estrategia de bombardeo sistemático por parte de Rusia, tanto de objetivos militares dentro del territorio ucraniano como también contra infraestructuras civiles y ataques indiscriminados contra la población civil. Desde ese punto de vista hay que pensar que Ucrania va a estar mejor preparada, pero en cualquier caso, por muy buenas que sean las cualidades del F-16, no es, por un lado, ni la mejor de las opciones que tiene ahora mismo una fuerza aérea. Están ya los F-35, los F-18 y otros aviones mucho más desarrollados, pero en cualquier caso siguen siendo mucho más avanzados que los que tenía Ucrania y desde luego superiores también a los que puede tener ahora mismo Rusia sobre el teatro de operaciones. Me gustaría que hablemos sobre esa defensa de Ucrania, Ricardo, porque durante estos últimos meses Kiev ha ido perdiendo terreno. ¿Podrán estos F-16 cambiar el curso de la guerra? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no soy un experto militar. Lo que podemos ver por la dinámica que lleva el conflicto es que muy difícilmente Ucrania podrá, que este cambio, estos aviones F-16 en el cielo ucraniano vayan a ser un cambio radical, porque la batalla, el avance se hace en el suelo. Es verdad que estos F-16 pueden ser un revulsivo para Ucrania para mantener lo más lejos posible a los lanzaderos o a los aviones rusos, pero la batalla se tiene que ganar sobre el terreno y ahí Rusia sigue contando con una ventaja logística brutal, que es la mano de obra. Rusia tiene casi un suministro sin fin de carne para poner en esta guerra, carne que llega desde las regiones más pobres de Rusia, a las que ofrecen salarios que suponen 5 o 6 veces el salario mensual para esta gente. Entonces tiene una mano de obra sin necesitar una nueva movilización casi garantizada, con lo cual, por más que esos F-16 estén volando en el cielo y puedan mantener la maquinaria pesada de guerra lejos del frente y puedan alejar esos bombardeos sobre suelo ucraniano, es verdad que Rusia sigue contando con esa mano de obra para seguir empujando a un coste altísimo, pero seguir empujando y robando poco a poco territorio a Ucrania. Zelensky presentó los primeros aviones que llegaron al país, pero de momento no son suficientes, como ya lo decían. Escuchemos lo que dijo el mandatario ucraniano. El número de F-16 que tenemos en Ucrania y el número de pilotos que ya han sido entrenados no es suficiente. La buena noticia es que estamos esperando más F-16 y que tenemos muchos más militares que están siendo entrenados. Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega se comprometieron a entregar más de 60 aviones de combate en los próximos meses, pero Zelensky afirma que el país necesita por lo menos 128. Jesús, ¿qué tanto depende Kiev de la llegada de más aviones de combate F-16?
Bueno, tenemos que entender, por un lado, estando de acuerdo con lo que decía Ricardo, ningún arma por sí sola puede ganar una guerra, y en este caso tampoco lo van a conseguir con los F-16. Hay que entender claramente que la situación ahora mismo para Ucrania es de dependencia absoluta de los suministros de los aliados occidentales. No estaríamos ni siquiera hoy hablando de la guerra en Ucrania si no hubiera sido por la ayuda económica y la ayuda militar que le viene prestando un grupo de alrededor de unos 40 países con Estados Unidos a la cabeza. Luego, desde ese punto de vista, creo que cualquier gobernante en la situación de Zelensky estaría diciendo exactamente lo mismo. Lo que tengo no es suficiente. Pensemos cuál es el objetivo de Ucrania. El objetivo que declara Zelensky, y en ese caso sí que obsesivamente, es expulsar a las tropas invasoras rusas del territorio ucraniano. Eso, desgraciadamente hoy, incluso con la ayuda occidental, está fuera de su alcance. Pero al menos lo que puede hacer de este modo es evitar que Rusia pueda seguir ganando terreno dentro de los oblasts, de las regiones que ya ha anexionado formalmente, aunque nunca las haya controlado con tropas sobre el terreno, y desde ese punto de vista tener 128 F-16 como demanda ahora mismo Zelensky le permitiría tener alrededor de unas 10 escuadrillas. Eso no supone, como digo, la posibilidad de una victoria en la guerra, pero sí al menos poder batir las bases de partida de los ataques rusos, poder batir los aeródromos donde están los aviones que van a bombardear Ucrania, poder batir los sistemas de defensa antiaérea que Rusia tiene cerca de la frontera. Luego todo eso evidentemente va a tener un impacto en la guerra. De ningún modo podemos pensar que es una cuestión absolutamente marginal, pero tampoco podemos irnos al otro extremo pensando que con los F-16 ahora mismo Ucrania tiene más opciones que antes de poder ganar una guerra a un gigante, lo insistía Ricardo también, a un gigante como Rusia, que tiene 140 mucha carne de cañón poder enviar al matadero. ¿Y Jesús, tienen realmente suficientes pilotos para manejar estos F-16 Ucrania? Bueno, si pensamos en el tiempo que ha transcurrido desde que Estados Unidos dio el permiso hace ya más de un año para que se le entregaran esos aviones, es tiempo que los pilotos ucranianos han ido ganando. Pilotos que no empiezan de cero, evidentemente. Lo que ellos estaban pilotando son aviones de procedencia soviética, la mayor parte de los casos. Luego, desde ese punto de vista, el proceso de instrucción se acorta. En cualquier caso, otra vez, de momento estamos hablando de 7 pilotos que estarían ya en condiciones de poder volar esos aviones. Desde 7 hasta 128 quedan muchos, que cabe imaginar que esos 7 van a ser ahora instructores de otros y tratarán de ir acortando esos plazos. En cualquier caso, evidentemente a Ucrania le falta ahora mismo capacidad, porque no se trata solamente del piloto, sino de todo el sistema de mantenimiento de un avión con una tecnología muy sofisticada que necesita eso, personal muy instruido, con experiencia acumulada, para poder convertirlo en una verdadera arma de guerra. Ricardo, fueron meses de negociaciones hasta que finalmente se enviaran los primeros F-16. ¿Qué mensaje envía Occidente con esta decisión? Bueno, Occidente está mandando ahora mensajes muy contradictorios. Por una parte vemos como esta entrega de estos primeros F-16, pues sí, evidentemente suponen esas palabras que hemos escuchado a muchos líderes europeos, especialmente a Francia y a Alemania, de que van a seguir apoyando a Ucrania en cualquier situación hasta que, mientras Ucrania lo necesite. Y este es un paso más y una muestra más, sin duda, muy comprometida y que así, o sea, lo reafirma. Europa está ayudando a Ucrania. Digo contradictorios porque hemos escuchado este último mes que Alemania está pensando rebajar su apoyo económico a la compra de armamento a Ucrania. Estamos viendo cómo con la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca también se podría en duda el sistema actual de apoyo, el apoyo sin fisuras de Estados Unidos a Ucrania, con lo cual Ucrania tiene por delante unos meses, un medio año vital. Saber si Europa va a seguir apoyándolo como hasta ahora, como esta entrega de F-16 ha demostrado que Europa está dispuesta, o si un cambio en la Casa Blanca podría precipitar que Occidente fuerce a Ucrania a sentarse a negociar con Rusia, haciendo lo que Ucrania ha dicho que siempre, que nunca piensa hacer, que es ceder paz por territorios. Evidentemente habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en Washington, quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y también si las presiones que tienen países como Alemania y Francia, digo estos dos países porque son los principales en la ayuda económica
de Europa hacia Ucrania, si las presiones que hay de grupos a la izquierda y a la derecha del espectro político, hay en Alemania pues de Linke y grupos similares o Alternativa para Alemania, si esas presiones consiguen que estos gobiernos, los más importantes de Europa, pues echen para atrás parte de la ayuda económica. Eso también será fundamental. Y Jesús, tú ya lo mencionabas, el presidente Joe Biden dio el visto bueno en agosto del año pasado. ¿Por qué se demoraron tanto en llegar los F-16 a Ucrania? Precisamente porque en línea con lo que estaba comentando ahora mismo Ricardo, los aliados de Ucrania todavía se siguen preguntando y no hay una respuesta clara de para qué estamos apoyando a Ucrania. Estamos apoyando a Ucrania, incluso desgastando toda la maquinaria, economía, con sanciones, etcétera, para quitarse de encima por parte de Estados Unidos un rival estratégico, o estamos apoyando a Ucrania para derrotar a Rusia en el campo de batalla. Hay quienes piensan que es necesario dar el paso a esa segunda alternativa. Ahí el ministro de Exteriores lituano es uno de los que más claramente apuesta por esta línea, pero evidentemente también está el temor de que eso pueda provocar una escalada. Si miramos lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, veríamos que ese debate se lleva manteniendo desde el primer día. Cuando se le entregaron simplemente misiles de contracarro, muy elementales, escasa tecnología, ya se planteaba que eso podía provocar una escalada por parte de Moscú. Y así ha ocurrido con cada nueva entrega que se ha ido añadiendo a las anteriores. Y sin embargo, Rusia no ha escalado en el sentido de respuesta a lo que haga Occidente. Rusia escala en la medida de sus propios cálculos porque entiende que la prolongación del conflicto, que es en lo que está ahora mismo Putin, le da ventajas porque la maquinaria económica, industrial y, como ya hemos dicho, demográfica rusa es muy superior a la ucraniana. Luego, en un conflicto prolongado, a lo que juega en definitiva Putin es al cansancio de los ucranianos, al cansancio de los aliados occidentales de Ucrania, entendiendo que eso le permitirá conseguir algo de esta apuesta belicista que ha emprendido. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció este miércoles que continúan por segunda jornada consecutiva los combates para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron el martes en la región fronteriza de Kursk. Miles de personas han sido evacuadas, según comunicó recientemente su gobernador. Según el canal Deep State, Ucrania incluso tomó prisioneros de guerra en esa misma región. Jesús, ¿estamos viendo una mayor capacidad de respuesta e incluso ofensiva por parte de Ucrania? Desgraciadamente la situación, más allá de esa cuestión puntual, creo que indica lo contrario. Ucrania ha perdido la iniciativa desde el punto de vista estratégico. Rusia, desgraciadamente, ha conseguido reiterar esfuerzos una y otra vez, de tal manera que, aunque no haya cambiado nada sustancial, es obvio que está en una actitud más ofensiva, que le está permitiendo empezar a controlar algunas localidades, no solamente cerca de la frontera, sino dentro. Está acumulando tropas en la zona de Kharkov con la posibilidad de que pueda abrir un nuevo frente, y eso le va a crear muchos problemas a las tropas ucranianas. Luego, desde esa perspectiva, no podemos confundirnos pensando que por el hecho de que Ucrania consiga derribar un helicóptero ruso o que hunda un buque en el Mar Negro o que incluso en algunos casos con drones haya llegado a centenares de kilómetros dentro de la Federación Rusa atacando algún tipo de objetivo, que por eso Ucrania está en mejores condiciones o que está por encima de Rusia en el frente de batalla. Creo que desgraciadamente hoy por hoy son los ucranianos los que están mucho más apurados para hacer frente a esa ofensiva rusa que se viene manifestando de forma clara en un frente que, recordemos, abarca más de 1.100 kilómetros. Y Ricardo, para terminar, ¿aumenta el riesgo de un conflicto a gran escala? ¿Por la intervención de los ucranianos dentro del territorio ruso? No creo. Como ya hemos hablado, pues el miedo a la escalada llegó con los misiles anticarro, con los Abrams, con los F-16, con los HIMARS, con cualquier paso que dé Ucrania. Llegaba desde la propaganda rusa los gritos de la Tercera Guerra Mundial y del apocalipsis nuclear. En este caso, evidentemente, y conociendo como conozco a los rusos, esto es una patada la entrepierna al orgullo ruso, porque tener tropas ucranianas metiéndose dentro del país, tomando prisioneros de guerra a los guardiafronteras
en la región de Kursk, pues evidentemente es sacar los colores al ejército ruso y a su capacidad de proteger sus propias fronteras. Es decir, que Ucrania es capaz de llevar la guerra a suelo ruso, aunque sea por unas horas, pues es ya bastante humillante porque demuestra que no todo va como el plan que siempre ha hecho Putin, que todo va siempre según el plan y que no tenemos grandes pérdidas, pues Ucrania se empeña una y otra vez en demostrar que Putin miente. Aún así, una escalada por este hecho, no. Ya vimos un hecho similar con la entrada en territorio ruso de la Legión Rusa, ese grupo de ultraderechistas rusos, muchos de ellos con un historial muy turbio a sus espaldas, cuando entraron desde Ucrania a suelo ruso. También hicieron incursiones muy atrevidas y muy audaces en suelo ruso, y aquello nos supuso una escalada mayor de la que ya tenemos. No olvidemos que estamos hablando de una guerra total en el suelo europeo. Una escalada mayor es difícilmente imaginable. ¿Y una escalada por la llegada de los aviones de combate F-16 a Ucrania o tampoco? No, en este caso tampoco, porque por lo mismo, yo creo en el caso de, y desde mi ignorancia en el tema bélico, porque yo no soy un especialista, yo creo que ha sido mucho más determinante la llegada de los HIMARS a Ucrania que estos F-16. El tiempo lo dirá, qué tan efectivos son en esta guerra, pero ha habido otros elementos mucho más importantes en lo que a técnica militar se refiere, a material militar se refiere, y Rusia siempre hace lo mismo. Si lo enviáis, escalaréis. Y no ha pasado nada, no hemos visto ningún ataque. El miedo, ¿no?, que había que Rusia atacase las rutas de suministro en Rumanía, en Alemania o en Polonia, que era ese run que había de la propaganda rusa de que había que atacar estos lugares porque de allí venían ese armamento. Eso nunca ha pasado, eso sería un paso del que no podríamos volver ninguno de nosotros, y hasta ahora Rusia no lo ha hecho, y yo creo que no lo ha hecho porque no puede y sabe que no se lo puede permitir. Pero esa es mi apreciación personal. Perfecto. Ricardo Marquina, periodista, y Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, ambos desde Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más.